Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas científicas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Hoy toca la charla número 6 de este ciclo que empezó ya hace una semana. Y hoy toca un tema sumamente interesante también, relacionado con una de las características que ya habíamos mencionado al inicio, en la parte introductoria de este ciclo de charlas. Hoy la temática del especialista trata sobre un forzante clave para entender la configuración y el funcionamiento del gran ecosistema de la corriente de Humboldt, que son los vientos, y en particular el patrón característico hacia el Ecuador que tienen este tipo de forzantes. Bueno, en detalle nos va a hablar el especialista de hoy. Él es Francisco Briceño y el título de su ponencia es Vientos superficiales y conexiones con la temperatura superficial del mar en la costa sur de Perú, asociaciones con la variabilidad climática a gran escala. Francisco Briceño es biólogo con maestría y doctorado en geociencias, especializado en geoquímica ambiental y su aplicación a estudios paleoambientales y paleoclimáticos. Sus estudios de posgrado los realizó en Brasil, con estrecha colaboración con el Instituto de Investigación para el Desarrollo, el IRD de Francia, y actualmente es docente a tiempo completo en la Universidad Militar Nueva Granada, en Colombia, e investiga todo lo referente a la variabilidad climática, al cambio climático, a partir de trazadores ambientales o proxies ambientales. Ahora le damos la más cordial bienvenida a, a Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo Qué estás? pena, tenías... Muy bien, tenía cerrado el micrófono. No, no hay problema. ¿Cómo estás? Muy bien, quería agradecerles por la invitación eh, para participar de este ciclo de palestras muy importantes y muy significativas para la región. Pues como tú ya lo dijiste en la introducción, yo ya vengo trabajando hace un tiempo sobre esta temática, aplicada principalmente pues la relación entre el uso de trazadores geoquímicos, algunos geofísicos, para dar respuesta a algunas de las problemáticas de, pues, de la región, Ujú. sobre todo pues, vinculadas con el clima y la dinámica de interacción océano-atmósfera. Así es. Eh, el trabajo que pues, de los que yo les voy a hablar hace parte de mi trabajo de doctorado, es como un gran resumen del trabajo que hice de doctorado, que terminé hace algunos años, unos 3 años, y del cual todavía estoy haciendo pues algunos trabajos y trabajando en algunas publicaciones que quiero compartir con ustedes. Perfecto. También quiero dar la bienvenida a Jorge Cardich, que nos acompaña en la moderación de las charlas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches también a Francisco. Un gusto tenerlo acá en este ciclo de charlas, un gusto escucharte de nuevo, un gran amigo, profesional, colega. Estudiamos juntos allá en Río de Janeiro y de nuevo, con seguridad vamos a tener una muy buena charla. Él es, si no es el especialista, uno de los mejores especialistas en esta temática. Así que si hablamos de, si lo llevamos a una temática más local, él ha estudiado los vientos Paracas en el pasado, por así decirlo, ¿no? Y cómo es la dinámica y la variabilidad temporal. Entonces va a ser una muy buena charla. Al público asistente también siempre para recordarles que pueden dejar sus preguntas en la plataforma de Facebook, en la página de la Facultad de Ciencias Biológicas de la San Marcos. Pueden dejarlo en cualquier momento y al final de la charla se las leeremos a Francisco. Listo, gracias. Perfecto, entonces le damos el pase a Francisco para que comience con su charla. Adelante, Francisco.
Ok, muchas gracias. Bueno, yo quería, pues, comienzo siempre mi presentación con esta diapositiva, donde se puede ver los datos de reanálisis del NCPNCAT y podemos ver el contraste de los vientos entre los periodos de verano e invierno austral. Y vemos como la región frente a Perú es donde se presentan los vientos bastante intensos durante este periodo del año. ¿Y por qué son importantes o cuál es la importancia, pues, de estudiar los vientos en esta región? Yo creo que pues está relacionado con un fenómeno que ustedes en Perú conocen muy bien y del cual económicamente pues es bastante representativo para el país. Y pues que estos vientos son motor de la surgencia costera y están vinculados a un sistema regional de circulación atmosférica, como es el sistema de alta presión del Pacífico Sur, que pues a la vez también tiene influencia en las corrientes superficiales y bueno, principalmente en todo este fenómeno de surgencia. Ustedes saben mucho mejor que yo que pues la surgencia de Perú es una de las, y si no la más productiva, de las principales surgencias a nivel mundial, como lo podemos ver en este gráfico de Sidman. ¿Sí? También en este trabajo, él comienza o hace énfasis en la importancia de, bueno, cuál es la tendencia que se está siguiendo o que están siguiendo los vientos en estos diferentes sistemas, si están debilitando o están fortaleciendo los sistemas de surgencia. Y ve que los datos no son consistentes, como ustedes pueden ver aquí en el gráfico aquí encima, a ver si saco el puntero. Se puede ver que hay una inconsistencia entre lo que son los datos modelados, los datos medidos y ciertos indicadores, ¿sí? Entonces, y las observaciones, datos anuales. Entonces ve que hay cierta inconsistencia entre los patrones que están siguiendo las urgencias en relación a su fortalecimiento o su debilitamiento, ¿sí? Entonces es un poco la importancia de estudiar los vientos, ya que pues ellos son el motor de estos sistemas de surgencia. Haciendo un paréntesis, pero que tiene cierta o una relación muy grande con lo que hago, y es que donde hay también estos sistemas de urgencia se caracteriza porque hay ciertas zonas áridas, pues por los sistemas de alta presión que casi semipermanente o permanente que hay en estos lugares. Chile, Perú no son la excepción, están directamente influenciados por este sistema de alta presión del Pacífico Sur, el cual condiciona estas condiciones, valga la redundancia, ambientales en esta zona. ¿Y por qué son importantes estas zonas áreas? Bueno, porque hay transporte eólico, ¿sí? Y el transporte eólico, como les voy a mostrar más adelante, es la herramienta que me permite a mí hacer una reconstrucción o me permite hacer una inferencia de cómo han variado los vientos, ¿sí? ¿Y cómo se da este transporte eólico? Bueno, obviamente, pues habrá una relación entre la intensidad del viento y la cantidad de material que se puede transportar, ¿cierto? Es algo como muy obvio. Pero también hay una relación entre el tamaño de las partículas y la intensidad del viento. Entonces podríamos esperar que a mayor intensidad de viento, partículas más grandes, ¿cierto? Bueno, esto no siempre es así, y ya les vamos a ver un poquito más adelante por qué. Pero en general, como lo estoy mostrando en esta pequeña animación, así se da el transporte de partículas por fenómenos tanto de saltación, por rodamiento, por fenómenos de saltación, donde las partículas se transportan por pequeñas distancias, quiebran otra vez en el piso, pueden expulsar otras partículas menores y bueno, y por suspensión, que son ya partículas menores a 20 micras y que pueden transportarse por
distancias muy, muy grandes, ¿sí? Entonces vemos la relación que hay entre el viento, las zonas áridas, la zona de surgencia. Ok. Listo. Entonces vemos que también hay una relación entre la intensidad del viento y el tamaño de las partículas que pueden ser transportadas, ¿cierto? Entonces pueden haber partículas mayores a 500 micras que pueden transportarse por rodamiento, partículas entre 20 y 70 que pueden transportarse por saltación y por suspensión, como les dije antes, generalmente las partículas menores a 20 micras. Hay ciertas condiciones requeridas para estos procesos de emisión. Son condiciones de vientos fuertes, suelos generalmente secos, pues que en estas condiciones áridas no son un problema, vegetación dispersa, que pues bueno, digamos en la región de Perú, la región de Paracas, donde realizar este estudio no es un problema porque no hay vegetación, y bueno, la saltación que acaba estimulando este proceso de expulsión de partículas. ¿Ok? Además de eso, las condiciones de humedad pues, del suelo condicionan mucho la capacidad de transporte y la capacidad de erosión de partículas y de expulsión de partículas del suelo, ¿sí? Porque cuando hay mayor humedad, pues habrá también mayor cohesión de las partículas y será mucho más difícil expulsar estas partículas del suelo a lo que le llamamos cohesión. ¿Sí? Va a haber una mayor cohesión que necesitan una mayor umbral o mayor fuerza, mayor velocidad del viento para transportar esas partículas. Si las condiciones son óptimas, tenemos un suelo seco, ¿sí? Tenemos una muy buena rugosidad del suelo y tenemos un viento fuerte, podríamos esperar este tipo de condición, ¿sí? Donde tenemos la velocidad del viento y tenemos el diámetro de las partículas. Y vemos que no siempre vientos muy fuertes, vemos que no siempre las partículas más pequeñas son las que tienen mayor favorabilidad a transportarse, ¿sí? Partículas menores a 10 micros. Y obviamente las partículas mayores a 1 milímetro, a 1000 micras, pues tienen mucha más dificultad por su propia masa, para poderse transportar. Vemos que hay un rango óptimo que más o menos oscila entre, podemos decir, los 30 micras y los 120 micras. Es el rango óptimo para transportarse en los vientos de 20 centímetros por segundo, ¿sí? O 0.2 metros por segundo. Eso ya se ha visto en varios trabajos, como los que están aquí citados, ¿cierto? Bueno, ¿y yo por qué les hablo de toda esta carreta de las zonas áridas y el transporte de las partículas? Porque allá en Perú ustedes tienen un fenómeno muy importante y es el fenómeno de los vientos Paracas, donde existe este transporte de partículas que tiene una relación muy estrecha con el viento, que tiene una relación también muy estrecha intrínseca con el fenómeno de surgencia. Entonces vemos cómo comienza a conectarse toda la historia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era nuestra como hipótesis o lo que nosotros pensábamos antes de iniciar este trabajo? Es que, bueno, nosotros sabemos que a lo largo de Perú, ¿sí? Hay diferentes ríos que pues algunos son estacionales, otros son permanentes, y las propias naturalezas de las corrientes, contracorrientes, hacen que ese material puede ser dispersado hacia el sur, hacia zonas donde incluso no hay ríos. El río más cerca de esta zona es el río Pisco. Entonces ese material puede ser transportado hacia el sur, ¿cierto? Entonces podría depositarse en toda la plataforma continental. ¿Qué pensábamos nosotros? Que entonces las condiciones ambientales, las condiciones climáticas y la relación atmosférica regional
entre precipitación o periodos más secos y periodos de más lluvia podría verse en los sedimentos, podría verse en los tamaños del grano, ¿sí? No se los muestro aquí, pero generalmente los tamaños relacionados con transporte fluvial oscilan entre 6 y 10 micras, entonces es como un indicador, un trazador geofísico o granulométrico de influencia fluvial, ¿sí? Entonces pensábamos que si recuperamos un núcleo de sedimento en esta zona, en Pisco, podríamos tener una mezcla de dos señales, mezcla eólica y mezcla fluvial, ¿cierto? Y que los cambios entre las proporciones de cuando hay más eólico y más fluvial, pues iban a depender de cuál es la variación climática regional, ¿cierto? Entonces podríamos evaluar qué vientos más fuertes. Bueno, primero tendríamos que establecer cuáles son las condiciones que favorecerían estos vientos Paracas, estos vientos más fuertes, ¿sí? Y cuándo es que ellos se dan. ¿Listo? Así, lo que se sabe del viento Paracas es que es un fenómeno estacional, es un fenómeno que es mucho más frecuente en invierno. 70% de sus emisiones registradas hasta la fecha son vistas en la época de invierno austral. El primer trabajo relacionado con esta temática fue publicado, bueno, es una tesis, la verdad, de Escobar Bacaro en 1993. Después de eso se habían hecho pocos estudios. En 2015 lo retoma Quijano con los modelos de circulación atmosférica locales, y después retomo yo el trabajo para intentar hacer una reconstrucción y una visión de cuál es la relación de este fenómeno con la circulación atmosférica local, regional y pues la interacción entre el océano y la atmósfera, ¿sí? Entonces sabemos que, como les conté al principio, este fenómeno, aunque es local, tiene una relación con fenómenos regionales de gran escala, ¿sí? Tiene una relación con el sistema de alta presión del Pacífico Sur, ¿sí? Que pues dependiendo del comportamiento que él tenga, ¿sí? Pues sabemos que en su variación estacional, pues, va a haber una migración hacia el sur durante periodos de invierno que pues va a favorecer los vientos Paracas como pues nosotros lo vemos, ¿cierto? Entonces comencemos a ver cómo todo esto se conecta. En el 2008, entre el 2004 y el 2008 se recuperaron, perdón, testigos de la costa peruana. No sé si de pronto ya otros trabajos han hablado de esto, no sé si Carlos ya ha presentado algo, creo que va a presentar algo después. Se recuperaron algunos testigos, algunos núcleos de sedimento y se les hizo geoquímica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se vio con la variación de productividad, la variación de nitrificación, en las condiciones de oxígeno a través del tiempo en estos testigos, principalmente enfocándonos algunos trabajos en los últimos 1000 años, en los últimos 2000 años, que tienen varios periodos importantes, como son la anomalía climática medieval, la pequeña del hielo y el periodo actual de calentamiento moderno, que podrían resumirse en un periodo seco, húmedo y seco para toda la región de manera general. Estos trabajos vieron que realmente, o sea, que hay un cambio bastante importante entre la transición entre la pequeña del hielo y el periodo actual, que se muestran todos los registros o los trazadores biogeoquímicos y que se presenta a nivel regional en Perú. O sea, puede verse tanto en los registros de Callao como en los registros de Pisco. Y hay algo muy característico y era la variabilidad del material terrígeno o de origen terrígeno, origen continental. También se veía que acompañaba este cambio. Pero pues quedaba la duda de
¿cuál es el origen de este material? O sea, que este origen es eólico o es fluvial, ¿sí? Viene de todas las descargas de los ríos o viene por influencia atmosférica, por este fenómeno que pues ya les describí. Bueno, este debería estar antes, pero pues ya les conté que el viento Paracas es estacionario. Aquí les muestro una fotografía, una imagen satelital, perdón, que conseguí recuperar de una observación de más o menos 4.000 imágenes. Es como la mejor imagen que hay. Y les muestro la posición del testigo o el núcleo de sedimento del cual les voy a hablar. Entonces vemos que ese núcleo de sedimento está directamente bajo la influencia de los vientos Paracas y del material fluvial que es arrastrado en dirección sur por corrientes. ¿Ok? Entonces vemos cómo este fenómeno, esta intensificación de los vientos, depende de un fenómeno regional como es el sistema de circulación de alta presión. ¿Listo? Cosa que ya les había mencionado. Para estudiar este fenómeno, pues no se tenía, hasta la fecha no se tenía mayor información que lo que ha publicado Escobar y las simulaciones de Quijano. Entonces quisimos hacer un abordaje in situ. Y para esto, in situ, y bueno, y también ver cómo era el comportamiento de estas emisiones. Lo que hicimos fue, con base en imágenes de satélite, identificar cuáles eran los puntos de emisión. Se identificaron 20 puntos de emisión, y de esos puntos de emisión se hicieron simulaciones de transporte de partículas, y se ve que la mayoría de las partículas se transportan en sentido norte o noroeste, lo que confirmaría pues su presencia su posible presencia dentro de nuestros testigos, tanto en la región de Pisco como en la región de Callao, ¿cierto? A nivel continental, aquí en la región de Paracas, donde se ve ese triángulo, espero que estén viendo un triángulo amarillo, colocamos unas trampas BSN, que básicamente son unas trampas eólicas que van desde se posicionan de forma vertical a 14, 50 y 1 metro para captar el material que es expulsado durante estos fenómenos de erosión o fenómenos de tormentas de arena. Y capturamos estos tamaños de partículas. Entonces podemos ver que hay unas modas persistentes o unos tamaños de partículas persistentes más o menos entre 63 y 125 micrones, ¿sí? Que pueden llegar a transportarse a grandes distancias. Con esos tamaños de partículas y sabiendo que pues cuáles son las posibles direcciones que pueden tomar, lo que hicimos fue modelarlos. Entonces, usando un modelo de dispersión de partículas de high split de la NOAA, lo que hicimos fue simular las partículas que se pueden encontrar dentro del sedimento y que se encontraron en las trampas de SN. Y vemos que realmente sí pueden llegar a donde donde se recuperaron los sedimentos marinos, y que también puede llegar incluso a afectar ciudades como pues Lima, y pueden, pues además de toda esta parte ambiental, pueden causar o están relacionados con ciertas enfermedades respiratorias, que pues no voy a entrar en detalle porque pues tampoco es mi área. Bien. Con este sedimento recuperado, lo que queríamos ver es si hay realmente una señal de los vientos en esos sedimentos. Y pues, ¿cómo podríamos ver la señal de los vientos? A través de las partículas que son movilizadas por él, ¿cierto? Ya confirmando que realmente pueden haber partículas, aquí donde tengo el puntero, fue recuperado el núcleo. Ya sabiendo que pueden haber partículas depositadas en este sedimento, lo que nosotros hacemos es, bueno, ir a buscarlas y ver cómo es que esas partículas pueden variar,
cómo varían sus proporciones y sus tamaños en el tiempo, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos es pues primero pues, la recuperación del núcleo. Hacemos un tratamiento químico para quedarnos simple con la parte litológica, simplemente la parte de las partículas. Hacemos un análisis de granulometría láser y hacemos una deconvolución matemática. Entonces, con toda esa información o con todas esas distribuciones, lo que intentamos recuperar mediante esta ecuación es cuáles son las modas más comunes en estos sedimentos. Entonces, en este trabajo identificamos 4 modas. Una moda de 3 micras, una de 10 micras, una de 54 y una de 91 micras, con sus desviaciones aquí señaladas. Y cada una de ellas pues está relacionada con un proceso ambiental que pues determina su transporte hacia donde está, hacia el núcleo, ¿sí? Hacia la posición del núcleo. Como yo les había comentado, ese tamaño de más o menos 10 micras está muy relacionado con transporte fluvial. Y estos tamaños de entre 50 y más o menos 100 y un poquito de micras está muy relacionado o está directamente relacionado con lo que nosotros vemos acá, que es el transporte eólico por vientos paracas. ¿Ok? Y cuando vemos esto en el tiempo, vemos que hay una variabilidad, ¿sí? Que corresponde esa variabilidad con los periodos anteriormente mencionados, con la anomalía climática medieval, la LIA, pequeña del hielo, y el periodo de calentamiento moderno. Y vemos que, por ejemplo, durante la pequeña del hielo, pues nombre que recibe a nivel mundial, si vemos las partículas de 10 micras, hubo un transporte expresivo de estas partículas. Lo que quiere decir es que hubo mayor transporte fluvial, ¿sí? Y eso indicado simplemente pues, a través del tamaño del grano de las partículas. Si vamos al MSA, a los periodos secos o periodos cálidos, también llamados, vemos que hubo menos transporte fluvial en la región, lo que quiere decir menos lluvias. Y por otro lado tenemos otras 3 señales, que son las partículas de 3 micras, las de 50 más o menos y las de más o menos 90. Las de 3 micras pueden estar relacionadas con un background atmosférico, que son esas partículas que siempre están en suspensión, por lo que en la oportunidad los dejamos de lado, pero podemos ver que hay como una tendencia a incrementarse. Y trabajamos con estas dos que las relacionamos con el fenómeno local de vientos paracas, ¿sí? Que podría relacionarse con vientos muy, muy fuertes, ¿sí? Que estarían por las partículas más gruesas, y vientos fuertes o vientos que iniciarían los vientos paracas, que serían esta de acá. Para poderlas manejar, lo que hice fue una razón entre ellas, ¿sí? Que es la que ustedes ven acá, la más gruesa, dividida entre la suma de las dos, ¿sí? Para poder ver cuándo era más expresiva los vientos más fuertes. ¿Ok? Entonces, esto lo utilizamos, o se puede utilizar, o se utilizó como trazador de la intensidad de los vientos, ¿sí? Y recuerden que estos vientos, aunque son locales, están relacionados con una circulación atmosférica regional, ¿sí? Y aquí tenemos el transporte fluvial. Cuando vemos una visión más global, más regional, vemos que nuestro registro tiene un comportamiento que es congruente con lo que se vieron en otros registros, como por ejemplo el movimiento de la IPCC y las precipitaciones en el registro de Hahn en Cariaco, en Venezuela, ¿sí? Cuando muestra el descenso de la IPCC de la zona de convergencia intertropical, y nosotros vemos que cuando ella desciende, pues las precipitaciones en la zona de Perú incrementan, ¿ok? Y viceversa.
Y vemos cómo los vientos son más intensos en los periodos más cálidos. Entonces, la anomalía climática medieval y en el periodo de calentamiento moderno vemos un incremento en el aporte eólico de estas partículas, ¿sí? Más que la fuerza, estamos viendo el transporte, el incremento del aporte eólico, que pues estaría relacionado con vientos más intensos, ¿cierto? ¿Por qué es importante esa historia? O bueno, ¿o para qué hacer este tipo de reconstrucción? Belmadani en el 2013, o volviendo al tema de los vientos, quisieron hacer una reconstrucción de cuál sería la tendencia de los vientos a futuro en la zona de surgencia de Perú, ¿sí? Y ven que la mayoría de sus modelos muestran un debilitamiento de los vientos, ¿sí? Que pues también desembocaría o resultaría en un debilitamiento pues de la surgencia y todo lo que conlleva con ello, ¿sí? Esto también, bueno, el mismo trabajo en Belmani, vio este escenario, evaluó un escenario de 2 veces la concentración de CO2 para la fecha y de 4 veces, y ve que mayor calentamiento global produciría una surgencia costera menos intensa, ¿sí? Entonces, una reducción de la surgencia costera. Sin embargo, England en el 2014 él comenzó a ver que los vientos en esta región se estaban intensificando. Entonces, esto lo vivió mediante un estudio de todos los datos de reanálisis que habían hasta la fecha. Y él vio que realmente lo que parecía haber es una intensificación de los vientos y que estaba llevando a una reducción de la temperatura superficial del mar que produjo entre el 92 y 2010, 2011, si no estoy mal, una pausa en el calentamiento global por, eh, por una menor temperatura en el Pacífico. Ya en el siguiente año, MacGregor también con England postularon una teoría y es que un puente entre el Atlántico y el Pacífico, ¿sí? Una interconexión entre cuencas, que le llaman en su trabajo. Y él dice que cuanto mayor un excesivo calentamiento del Atlántico estaba causando un incremento en la circulación atmosférica en el Pacífico y por ende una intensificación de los vientos que producía una intensificación de la surgencia costera. Entonces ustedes pueden ver que durante esa, pues, la última década no había un consenso entre si había una intensificación o no de la surgencia en esta zona. ¿Qué nos mostraron a nosotros también los registros? Gutiérrez en el 2011 había publicado mediante trazadores de alquenonas, que las alquenonas pueden marcarnos la temperatura superficial del mar, nos había mostrado una disminución en la temperatura en la misma región de Pisco, que es la que les he venido mostrando. Al mismo tiempo que nos mostraba una reducción en la temperatura, nos mostraba un incremento en el carbono orgánico total, que pues está relacionado con mayor productividad. Entonces podríamos decir que es una surgencia mucho más activa, ¿sí? Y que pues estaba también haciendo un análisis de los últimos 40 años, coincidía con el incremento de temperatura. Entonces vemos cómo algunos trazadores nos muestran una intensificación de la surgencia, de los vientos, y otros nos muestran un escenario contrario, una tendencia hacia la disminución de los vientos y una tendencia hacia la disminución pues de la actividad de la surgencia costera. Quisimos coger este mismo registro que fue el que yo le mostré de los vientos y hilar un poco más fino, aprovechar la alta resolución de estos testigos o estos núcleos que puede llegar a ser incluso hasta anual. E hicimos un zoom
en los últimos 150 años. ¿Sí? Ese es uno de los últimos 150 años, son datos casi anuales, y vimos lo siguiente, utilizando los mismos marcadores de granulometría, estos trazadores, pero esta vez trabajándolos de una manera diferente. ¿Sí? Los trazadores de granulometría nos permiten ver tanto los aportes por input eólico, y también podemos ver si nosotros utilizamos otro patrón, otro indicador estadístico dentro de la variabilidad de estos granos, que es su variabilidad de tamaño. Y vimos en una diapositiva en las primeras diapositivas vimos que hay una relación entre la intensidad del viento y el tamaño como tal de la partícula. Podríamos ver la fuerza y la intensidad, o sea, la fuerza de los vientos como tal, ¿sí? Entonces, identificamos los mismos tamaños de grano que se habían identificado pues ya en el mismo testigo, se hizo otra vez el mismo análisis, y esta vez cogimos las partículas más gruesas, las dividimos entre las menos gruesas para ver dónde se dan los mayores picos o dónde los vientos eran más intensos. Y vimos que en los últimos tiempos, en los últimos 50, 70 años, lo que ha habido es una intensificación de los vientos. Entonces nos muestra unos vientos más intensos y una tendencia hacia vientos más intensos en la región. Si vemos los registros, pues ya esto ya coincide con los registros de vientos Paracas. Vemos que coincide con lo que ha visto Escobar, y es que los vientos los eventos Paracas cada vez son más, tanto más frecuentes como sus horas acumuladas son mucho mayores, ¿sí? Y si vemos el indicador de temperatura superficial del mar de Gutiérrez, la disminución de temperatura, que aquí está, bueno, que está invertido y estandarizado el dato, entonces podemos ver que una surgencia más intensa coincide con unos vientos más intensos en la región. Entonces está en contraposición con lo que nos estaban mostrando los modelos, que son una disminución de la actividad de la surgencia. Entonces nuestros datos muestran que en realidad hay una intensificación tanto de la actividad de la surgencia como de los vientos. Y si vemos a nivel regional, si vemos los datos de Flores a Quebec en Chile, más o menos a 23 grados, donde utilizó también eh, la granulometría de sus testigos, de sus núcleos como indicador, vemos que ella también ve una intensificación de los vientos. Y si ponemos a prueba la teoría de England y de McGregor de la intensificación de la incremento de la temperatura en el Atlántico como un motor, un posible motor de la intensificación de los vientos en esta zona del Pacífico, vemos que pues hay una coincidencia entre el incremento de temperatura, aquí construido mediante este registro de Boring-Palmer, nos muestra un incremento entre la temperatura en esta región, en la región donde este registro de la región donde se forman los huracanes, la región más cálida del Atlántico, y lo que nosotros vemos en el Pacífico. Entonces vemos que hay una coincidencia con lo que ellos dicen. Entonces, aparentemente hay una conexión regional entre lo que está pasando en el Atlántico y la intensificación de los vientos del Pacífico, y una tendencia hacia una intensificación de la outwelling como una intensificación de los vientos en esta región, favorecido por pues, el actual proceso de calentamiento global, aparentemente. Bueno, eso es lo que yo tenía para mostrarles a ustedes. Espero que pues todo haya sido claro, y pues estoy abierto a las preguntas que tengan y comentarios. Gracias, ¿Ok? Francisco. Gracias, Francisco, por la charla. En todo caso, le consulto a Jorge primero si tiene alguna consulta.
Bueno, quizá no está ahora en este momento, Jorge. Yo tengo unas consultas. Em, Mencionaste, no me quedó muy claro en realidad el tema de las aparentes diferencias entre estos trazadores que habías empleado. Y que me parece que cuando aumentaste la escala de observación al final eh, mejoró tu señal. ¿De repente podrías explicar un poco más sobre esto? Porque igual tiene relación, como tú mencionas, con el tema del afloramiento, ¿no? De lo que se ha planteado acerca de la intensificación del afloramiento. Sí. Ok, mira, entonces cuando tú recuperas o cuando se recupera la granulometría, tú tienes diferentes parámetros cuando haces la deconvolución de la granulometría, ¿sí? Cuando haces el proceso de recuperación de cuáles son las modas que tienes dentro de tu book granulométrico. Entonces tú tienes una amplitud, ¿sí? Que es esta, que sería el aporte, o sea, sería como el indicador del aporte de material, sea eólico o fluvial, ¿cierto? Ujú. Tienes una desviación estándar, que es cuánto se desvía pues tu moda hacia derecha e izquierda. Aquí, bueno, aquí podemos verlo en todas las muestras, cuánto puede desviarse. Y tienes la moda como tal, la variación de la moda como tal entre un año y otro, ¿sí? Ese parámetro puede ser usado tanto el parámetro de tamaño como el parámetro de amplitud. O sea, tú puedes usar uno o el otro. El de amplitud te muestra la contribución como tal, y la variación del tamaño del grano puede mostrarte, en el caso de los eventos locales, pues en eventos como el viento Paracas, te puede mostrar cambios en la intensidad de la fuerza, ¿sí? Entonces podemos ver acá cómo los aportes van incrementando, ¿cierto? Aquí estamos viendo la amplitud, pero en este caso aquí no estamos viendo la variación del tamaño, sino que ya tomamos el tamaño de 91 y vemos cuándo hay mayor aporte y menor aporte, ¿cierto? Ujú. Y eso lo relacionamos con la circulación regional. Es lo que se usa de manera clásica. Sí. Si tú ves aquí durante los últimos 200 años, en gris se puede ver la resolución real de los datos. Entonces, lo que hicimos fue dar un zoom en este periodo, hice esto, y ya no ver simplemente el aporte, nuestra amplitud, pues ya no ver el aporte que es este de acá, el volumen, vemos que aquí hay más aporte, sino que también ver la variación del tamaño, ¿cierto? Ver dónde se encuentran en tamaños más grandes. Porque no sé si recuerdas al principio yo mostré esta. Es que hay una relación entre el tamaño y la velocidad, Mm, ¿sí? ujú. Esta es la velocidad, este es el tamaño. Ok, entonces queremos poner a prueba ese patrón porque lo que suele usarse siempre es la contribución. Entonces aquí estamos viendo la variación del tamaño, ¿sí? En bolitas, pues, las bolitas azules, y en las barras estamos viendo su contribución. Entonces vemos que para las partículas eólicas que son finas o un poco más finas funciona muy bien, ¿cierto? Cuando incrementa uno, incrementa el otro. Ujú. Pero una cosa que nos dimos cuenta es que con las partículas más gruesas no funciona muy bien. A veces hay una disparidad, ¿sí la ves? No Sí. quiere decir no quiere decir que el indicador esté mal, sino que si queremos ver la variación de esos vientos muy, muy intensos, tenemos que usar el parámetro de tamaño del grano como tal. Entonces, eso fue lo que hicimos. O sea, dentro del mismo parámetro físico, o sea, dentro de nuestra misma muestra, utilizamos otro parámetro físico de otra manera para poder ver qué tan frecuente estamos viendo estos eventos más intensos. Sí, aprendimos esto. Sí, algo que nos estoy mostrando aquí, pero pues hicimos algunos periodogramas que nos permiten ver
cambios en la frecuencia de estos datos o con qué frecuencia se dan. Encontramos periodos de 21 23 años que pues coincide con la oscilación de Canal del Pacífico, que pues domina mucho los procesos atmosféricos en esta región. Entonces, esto había sido usado por otra autora, Pichegin, por allá en el 2005, y aparentemente funciona muy bien solo para eventos locales, entonces, como pues en el caso de Paracas, pero ya cuando hablamos de eventos regionales ya es mejor usar la contribución del material eólico como tal, ¿ok? Es simplemente otra manera de usar el mismo indicador, pero que ya me muestra el parámetro de velocidad de viento como tal, ¿sí? El otro me muestra contribución eólica y el otro, a ver, la contribución eólica es mucho más frecuente cuando tienes condiciones más secas, ¿sí? Pero en este caso queríamos ver si había una intensificación o no de la velocidad del viento. Ajá. Sí, sí, me queda más claro. Am, Sí, antes incluso, sí, sí, perdón, sí, adelante. no, te iba a decir que incluso si tú ves, por ejemplo, el material fluvial es estable. Si ves como la moda siempre está en 10, Sí, es bien estrecho el rango de variación. sí. Y pues si tú ves el material eólico fino, pues también tiene cierta estabilidad, pero ya cuando vas al grueso ya hay cierto descongruencia, por así decirlo. Y para ¿Qué el me ibas a caso, decir? y para el caso de los datos que has usado en el caso fluvial, por ejemplo, ¿importa la fuente y el escenario, por ejemplo, los eventos El Niño? Porque bueno, tú tienes datos desde el 1850 hacia adelante, ¿no? Sí, sí, pues lo que nosotros vemos, bueno, el periodo de Lía, la pequeña hielo es catalogado como un periodo tipo El Niño, ¿cierto? Mayores aportes fluviales, Ujú. y pues eso lo podemos ver acá, mira, este es el comportamiento de nuestro indicador o nuestro proxy fluvial, ¿sí? Perfecto, ahí se nota mejor. Entonces vemos cómo durante la Lía hubo un incremento en este trazador, ¿sí? Mm, Que coincide muy bien con lo que pues, con el descenso hacia el sur de la zona de convergencia tropical, que trae más precipitación a la zona norte de sí, Perú, exacto. sí, sí, calza bien Entonces, perfectamente. si tú ves, las dos curvas son un espejo una del otro. Sí. Y bueno, comparamos también con otros como la desoxigenación de, de la surgencia, que pues muestran también procesos de debilitación y eso. Bueno, no entré mucho en detalle en eso, porque yo quería mostrarle pues, la parte de los vientos y eso. Ok. Pero entonces, ver este tipo de comportamiento dentro de nuestros datos nos fortalecía bastante la interpretación de cómo estábamos utilizando la granulometría como trazador. Ujú. Bueno, no sé si Jorge tienes alguna consulta. Hola, sí, Francisco, muy buena la charla, gracias. Tengo nuevas preguntas del Facebook. Este, sí, a ver, Franco Quispe pregunta si esta metodología puede ser aplicada también a una escala de millones de años. Sí, sí, incluso yo sé de un estudiante de tu universidad, si no estoy mal, que estuvo trabajando con esta misma metodología para todo el cuaternario en la región de Callao, si no estoy mal. No recuerdo el nombre de él porque no tuve la oportunidad así de interactuar mucho con él, pero sí, puede utilizarse para millones de años. Incluso hay otros autores que han trabajado en la surgencia de Benguela
y han utilizado esto para también mucho más que el cuaternario. Se puede utilizar desde que puedas hacer la granulometría, lo puedes hacer cuanto tú quieres. No es como Perfecto, que el tiempo sea una limitante, no es. perfecto, gracias. Hay una pregunta más, en realidad es una pregunta compuesta, viene en pareja. Liz Franco tiene dos preguntas. A ver, la primera es, ¿el incremento fluvial que reportas está ligado a un incremento local de los ríos en el área de estudio? Si quieres te leo la segunda, es más, o la Dale. dejamos para después. No, dale. Le doy. Ok, ok, la segunda es, el área sur del Perú se caracteriza por corrientes intensas. ¿Es posible que existan periodos de tiempo donde se intensifiquen las corrientes que redistribuyen los sedimentos y modifiquen las modas granulométricas? ¿Este proceso podría influir en la interpretación de las modas? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, me muestra un comportamiento regional, ¿sí? Más que local. O sea, yo no podría saber de qué río en realidad está viniendo el material. Una diapositiva por acá donde muestro, aquí, perdón. Ah, sí. No recuerdo el autor, estoy intentando recordar, pero esos son todos los ríos, 41 ríos que están en la costa peruana, ¿sí? Esta es nuestra zona de estudio, esta linecita 26 es el río Pisco, y las muestras o nuestra señal vendría de toda esta región. Sí, en realidad es un revuelto pues, del comportamiento fluvial regional. No podría saber si es de un solo río. ¿Sí? Eso también lo había visto. Stud hizo un trabajo en Chile y también ve ese comportamiento con la misma moda por aportes fluviales. Perdón, no sabía que puede hacer eso. En cuanto a la otra pregunta es muy buena. Sí, en realidad es uno de los medios que pues, teníamos al usar esta metodología, pues, eh, con las corrientes intensas en esta región. Sin embargo, ya hubo un trabajo es que no recuerdo el nombre de él, pero hay dos trabajos donde hace una categorización pues, de las corrientes y él menciona cómo las corrientes precisamente en esta región permiten, o sea, no son tan fuertes y permiten la sedimentación de las partículas y permiten que, pues, tener unos flujos de material tanto orgánico como inorgánico que pues, permiten encontrar este tipo de sedimentos. No recuerdo ahorita la bibliografía, pero bueno, yo después te la paso, si ya quieres agregar en la respuesta. Pero describe muy bien la parte, creo que es de este mismo trabajo, describe esa parte oceanográfica donde muestra cómo realmente pues, en esta región las condiciones son estables y permiten la recuperación de estos estilos. Los trabajos de Salvatecci, que pues también ha trabajado con estos núcleos, muestra que realmente sí hay en algunas zonas de la plataforma se encuentran, él los llama como vacíos de sedimento, que son épocas que pues realmente la corriente fue muy intensa y no permite la deposición de nuestros sedimentos. Pero el tratamiento de datación o fechamiento que nosotros hicimos a los testigos nos mostró que en realidad no hay procesos de inversión, bueno, salvo este de aquí que está señalado, dentro de nuestro testigo y que la sedimentación fue pues constante. Perfecto, Ok, muchas gracias, Francisco. vale. Mientras esperamos algunas preguntas más acá a través del Facebook, yo te quería hacer una pregunta.
Bueno, yo he visto varias veces tu trabajo, pero igual siguen saltando preguntas cada vez, porque de verdad que esto es bien interesante y quería enfocarme en en la primera parte donde haces una calibración, ¿no? Usando imágenes satelitales. Eh, Aquí, ¿nos podrías recordar cuál es la tendencia o esto sirve para mostrar cuál es la última tendencia en los últimos años de los vientos Paracas? ¿Se puede hablar de eso y con eso se puede hacer una proyección hacia el futuro? ¿Tienes la suficiente data o sabes qué otros análisis se necesitan para hacer un tipo de este análisis? Un análisis de este tipo, perdón. Ya, pues lo que yo he querido, incluso ya he querido trabajar un poco en eso, es hacer algunos downscaling con los datos que ya existen, calibrar datos de reanálisis y datos de proyección con los datos meteorológicos que existen en el aeropuerto de Paracas y bueno, en Ica, y poder hacer un downscaling y ver cómo cansan con nuestros datos y pues con los datos registrados en esta región. Para hacer proyecciones, pues sí, yo creo que pues, la información que existe permitiría trabajar algún tipo de proyecciones, pero pues tú sabes que hay bastantes algoritmos con los cuales se puede trabajar. Lo primero que yo haría sería un trabajo de downscaling para ver cómo puede, pues cuál sería pues la tendencia eh, en los últimos años, porque pues nuestro registro va hasta el 2004, nuestro registro sedimental. Y los datos de satélite que yo vi y los datos de emisiones de emisiones de material, pues que se puede ver en las emisiones, en las imágenes de satélite, no me permiten ver como tal una tendencia así, pero lo que sí identificamos es que había una mayor frecuencia de eventos identificados, pero pues esto puede variar porque pues si hay nubosidad o no, también implica que se vea o no una imagen, pero sí identificamos como una mayor frecuencia de tanto reportes en el aeropuerto, que pues es lo que muestra la última diapositiva, como de visualización por imágenes de satélite. Pero si quieres hacer, pues ya como proyecciones, yo trabajaría con, primero, probaría intentando hacer downscaling de los datos, pues que ya hay de modelos globales de circulación, ¿sí? Súper, perfecto. Ha aparecido una pregunta más en Facebook, te la voy a pasar a leer. Viene de Edgar Flores. ¿Qué tal, Edgar? Él pregunta si es posible que el material eólico o fluvial de tu área de estudio pueda llegar a la fosa de Perú-Chile. Que el material eólico pueda llegar a la costa de Perú. ¿De dónde? ¿De A la, Chile? a la fosa de Perú-Chile. Mm, A profundidades ya de 7.000, 8.000 metros. pues yo creería que podría llegar. Y la verdad, esa fosa, si no está mal, está acá, ¿cierto? En esta región. Sí, 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 empieza desde casi el norte del Perú, se extiende Sí, hacia buena parte de Chile. sí, más o menos va por acá. No sé, creo que pues yo pensaría que sí, que debe haber material allá. Lo que pasa es que también las condiciones para recuperar ese material, pues no creo que sean muy fáciles y otra cosa es que, pues, no sé, turbiditos y un montón de cosas ahí harán que no sea pues un muy buen material para registrar. A no ser que pongas una trampas de sedimento, alguna cosa así. Pero pues yo creería que sí llegaría material allá. De los, Perfecto. de A los, ver, sí, Jorge. no, sí, continúa, Víctor. No, Continúa. de los puntos que veo que has evaluado, Francisco, a
al inicio de la fosa, pues sí es muy probable que, que ese aporte alcance el inicio de la fosa, ¿no? El inicio de esta formación. Me parece que sí, me Sí, parece que es muy probable. sí, Antes de seguir, no sé si hay otra consulta, pero en todo caso me adelanto un poco. Yo quería, bueno, si he captado bien un poco además las implicancias de lo que has expuesto. eh, en un escenario actual, incluso también es futuro, implica todo esto que localmente se pueden incrementar los paracas a un punto que de hecho la intensificación pueda llegar a ser más, digamos así, problemática para las ciudades como la propia Paracas o Pisco. sí, sí, pues en algunas regiones del mundo esto es un problema en cuanto a que estos eventos o este material que es transportado a veces lleva algunos patógenos, algunos hongos, incluso en algunas regiones de África lleva meningitis, Mm, lleva patógenos que producen meningitis y pues la incidencia de enfermedades respiratorias incrementa en las épocas que tenemos este tipo de transporte pues, de este material. Yo creería que sí aumentaría lo mismo, aumentaría la frecuencia y la intensidad pues, de enfermedades respiratorias vinculadas al polvo y eso. mm. Pero pues ya es un estudio como que pues alguien, no sé, de salud pública podría empezar a hacer una relación entre la frecuencia de los paracas y la distribución de este tipo de enfermedades no sé, en Ica o inclusive en Lima, que nosotros vemos que la pluma alcanzaba a llegar hasta Lima, nuestros modelos Sí, mostraban que claro, sería Paracas, Chincha, ¿no? sí, sí, Y claro, el sur de Lima, ¿no? Alcanzaría, por esa pluma que acá has mostrado, sí, pues sería sí, está ahí, exacto. alcanzaría. Jorge, ¿hay alguna otra consulta? Por el momento no, tengo un comentario sí sobre lo que acaban de mencionar. Es verdad que las implicancias de este estudio son bien variadas, ¿no? En realidad, se puede hasta, bueno, como lo han mencionado, se puede discutir sobre el impacto a la salud humana en poblaciones aledañas, ¿no? ¿Verdad? También podemos Sí, tenerlo asociado a la presentación de ayer de Dharma Reyes, que habló de corrientes. Bueno, Francisco también habló un poquito de corrientes y le han hecho una pregunta relacionada, ¿no? Sobre el impacto de las corrientes sobre la la distribución de señal material. fría. Entonces, sirve para abordar otros estudios y tal vez para cerrar ideas, ¿no? Esto quería Mm, reforzar también que tenemos, acá se pueden formar más lazos de cooperación. Perú, Chile, Colombia, de hecho, y a seguir haciendo trabajos regionales. Es más, sé que es uno de la visión, es la visión que tiene Francisco, él está trabajando en eso, justamente en en estos días, estamos trabajando en un proyecto de este tipo. Eh, Quería recalcar eso. ujú. Y Francisco, ¿tendrás unos comentarios más sobre los alcances de tu estudio? Sí, de pronto eso, que, o sea, que ver como un fenómeno local pues tiene toda una relación regional y que nos muestra diferentes procesos, pues la interacción entre la atmósfera oceánica con la intensificación de las urgencias, el incremento pues, de los vientos, de la propia Paracas y su frecuencia, como tú lo dices, pues sus implicaciones ya a nivel de población. Y pues el llamado es eso, de pronto, como tú lo decías, a trabajar en colaboración e intentar ver estos fenómenos de una manera regional. Yo creo que la respuesta a todos esos fenómenos que están, fenómenos de una u otra manera extremos vinculados al cambio climático,
su variabilidad tiene que verse desde una perspectiva regional y de pronto no tan local a veces. Entonces, llamados como a trabajar juntos. Yo estoy abierto ahí si alguien tiene consultas o ideas de desarrollar proyectos, bueno, estoy ahí a mi disposición. Ujú. Francisco, he recibido, bueno, por interno, por el WhatsApp, una consulta o casi más una petición, si es que existe la posibilidad de tener, debido a que el material que nos has presentado igual requiere un poco de revisión con un poco más de detenimiento, que el tiempo no nos da al 100% aquí, pero si es posible tener o parte de tus publicaciones y este material que nos has presentado que resume las mismas. ¿Es posible eso para poder tenerlo ahí en la Sí, plataforma? sí, claro, es posible. Ok, Yo les envío la presentación y pues con las publicaciones ya, eh, perfecto. Sí, y la tesis. era esa la inquietud. Bueno, sí, si no hay más consultas, entonces te agradecemos mucho otra vez por la participación y por, bueno, poner nuevamente sobre la palestra este tema que complementa bien las ideas que estamos planteando nosotros desde el inicio sobre los varios tópicos que se investigan en el ecosistema Humboldt. Y como bien menciona Jorge, no es, digamos, no es la última etapa, al contrario, abre varias oportunidades de colaboración, porque es obvio que hay varios puntos por seguir desarrollando. Te agradecemos mucho la participación, Francisco. No, yo que les agradezco a ustedes muchísimo pues haberme invitado y dejarme participar pues del evento porque pues como Coco, Jorge bien lo sabe, yo tengo un agradecimiento muy especial con Perú, pues fue donde yo realicé mi trabajo, donde he realizado la mayoría de mis investigaciones y pues siempre que tengo oportunidad de mostrar mi trabajo allá pues quedo muy feliz, muy agradecido. Pues nada, les mando un abrazo por acá desde Colombia y espero pronto verlos personalmente, de pronto en una presentación o no sé, pero ya de manera personal. Perfecto. Jorge, muchas gracias igual por estar acompañándonos. Muchas gracias, Víctor, de nuevo por la invitación a formar parte de este ciclo de charlas que todavía sigue. Se vienen muchas más ponencias muy buenas, de igual calidad que las que ya hemos tenido. Muchas gracias, Francisco. De nuevo, te repito, es un gusto escucharte siempre, escuchar de tu trabajo. Y sí, hay que volver a vernos, tenemos que volver a vernos para más flamenco, más cerveza y más ciencia, ¿verdad? Sí, Un así abrazo a es. ustedes. Hasta Un un abrazo, abrazo. Francisco. Nos vemos mañana y Chao. los invitamos igual a las charlas de mañana a las 8 de la noche, la hora estándar de Perú. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana a todos. Hasta mañana.